Vamos a continuar nuestro estudio, el capítulo 6 de Génesis. Y vamos a estar en esta tarde desde el versículo, ya estudiamos la primera parte, ¿verdad? Estudiamos a partir del versículo 1 hasta el versículo 12, ¿se recuerdan? Cómo vimos en estos primeros 12 versículos la maldad del hombre multiplicándose en la tierra. Cómo la maldad en los días de Noé era mucha. De tal manera que dice aquí que toda carne se había corrompido y la tierra, dice, estaba llena de violencia, y que Dios vio la tierra y vio que la tierra estaba corrompida. Entonces, qué interesante lo que vimos en esos primeros 12 versículos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en estos siguientes versículos, del 13 hasta el versículo 22, lo que va a acontecer después de que Dios ha tomado la decisión de, pues prácticamente pues dice aquí de borrar de la superficie de la tierra, dice en el versículo 7, al hombre que había creado. Entonces, acompáñenme allí y vean cómo la maldad ha ido incrementando desde que Adán pecó en el huerto. Adán desobedeció con tan solo tomar un fruto que el Señor le había prohibido que tomara, y hasta este punto, en el capítulo 6, la maldad ha incrementado tanto que aún el Señor ha tenido que tomar esta decisión. Y vamos a poder ver cómo en estos versículos el Señor va a empezar a ejecutar ese juicio para aquellos que han vivido en maldad. Y vamos a leer a partir del versículo 13, y dice así: Entonces Dios dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con toda la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera lo harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Yo entonces traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Amén. Entonces noten qué interesante, ¿verdad? En los versículos anteriores vemos cómo la tierra se ha llenado de violencia, cómo la maldad ha incrementado a un punto donde Dios ha tenido que tomar esta decisión. Hermanos, nos encontramos en días similares, donde la maldad ha aumentado a nuestro alrededor. Vemos países donde se aprueba el aborto como que fuera a aprobar cualquier ley. Vemos movimientos tanto de lesbianismo como de homosexualismo exigiendo que se apruebe sus matrimonios alrededor del mundo. O sea, vemos guerras por un lado, vemos hambrunas por otro lado. O sea, la tierra se está llenando de violencia, y eso está aconteciendo también en nuestros días, al igual como en tiempos de Noé. Entonces vean qué interesante. Vamos a retroceder al versículo 13 y vamos a ver cómo Dios empieza a ejecutar este juicio a raíz de la corrupción y la violencia con la cual se ha llenado la tierra. Y vean el versículo 13. Entonces dijo Dios a Noé. ¿Qué le dijo? He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y por eso voy a destruir
la tierra junto con ellos. Entonces veamos en este versículo nuevamente el anuncio que Dios le da a Noé. Ya lo había dicho en versículos anteriores, ya a Dios le había pesado en su corazón haber hecho al hombre, porque el Señor había visto que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que toda la intención de los pensamientos del corazón del hombre era solo ¿qué? Hacer el mal. Entonces aquí nuevamente Dios le anuncia a Noé sus intenciones y le da también en este versículo las razones por las cuales está tomando esta decisión. Entonces lo primero que se nos dice en este versículo es que Dios ha tomado ¿qué? Una decisión. Porque Él va a poner fin a toda carne. ¿Y se lo comunica a quién? A Noé. A Noé le comunica esta decisión. Dios le confía o le da a conocer a Noé sus planes de juicio, su juicio que vendrá sobre la tierra. ¿Y por qué razón a Noé? Y eso lo hemos visto en los primeros versículos y al final del versículo 5, que Noé era un hombre justo. En el versículo 9 del capítulo 6 dice que Noé era un hombre justo, perfecto y siempre andaba con Dios. Es decir, Dios había hallado gracia delante de Dios. Él lo dice en el capítulo 5 también. En el capítulo 5 al final, creo que al final dice que al principio el capítulo 6, versículo 8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, vean qué interesante, Noé ha hallado gracia ante los ojos de Dios y al ser un hombre justo, íntegro y andar siempre con Dios, Dios le comunica sus planes. Dios le comunica la decisión que ha tomado sobre traer juicio que va a borrar a toda carne de la tierra. Entonces noten qué interesante, la relación que Dios tiene con Noé le muestra la voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros entramos en esa comunión con Dios, cuando nosotros andamos con Dios, cuando nosotros vivimos una vida de obediencia delante de Él, Dios va a mostrarnos su voluntad. Lo que va a hacer Él o lo que Él quiere para nosotros. Y precisamente aquí Noé está recibiendo de parte de Dios esa noticia. Dios le está comunicando a Noé los planes que Él tiene para con la tierra. Y noten qué interesante, no es porque Noé simplemente tenga algún mérito. No, ya lo vimos en el versículo 8, Noé halló gracia delante de Dios. Y cuando estudiamos esa parte decíamos que gracia es un favor inmerecido. Gracia es algo que no merecemos, que nos es dado como regalo, no por mérito, sino por una acción voluntaria de la otra persona. Entonces noten qué interesante, estos planes que Dios le está comunicando a Noé es por su gracia. Noé ha hallado gracia delante de Dios y Dios le comunica esta decisión. Y la raíz de esta decisión, lo vemos ahí, es que la tierra está ¿qué? Llena de violencia a causa de ellos. ¿A causa de quiénes? A causa de aquellos personas contemporáneos que vivían alrededor de Moisés. Y nuevamente esa es la razón de Dios para traer juicio ahí. La tierra está llena de violencia. En el caso de violencia, aquí era una violencia general. En todos los ámbitos la violencia estaba. En cada aspecto de la vida, lo vemos en el capítulo 6 al principio, dice que cada pensamiento, cada designio, cada idea que el hombre tenía era inclinada ¿hacia qué? Hacia el mal. Entonces, cada acción que el hombre tenía estaba inclinada precisamente hacia la violencia, hacia esa maldad, actuar con maldad ante todos los demás. Entonces, Dios decide destruirlos. Y en los versículos 11 y 12 vemos cómo la tierra estaba corrupta. La tierra se había corrompido, la gente se había corrompido y notemos qué interesante, hermanos, porque el pecado fue aumentando cada vez más. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto, vemos cómo empieza esa, diríamos, espiral descendente, ¿no? El enemigo está trayendo sobre la humanidad y veamos cómo al desobedecer a Adán y Eva, nunca se imaginaron que quizás Dios iba a llegar a un punto donde iba a decidir borrar a toda carne de la tierra. Entonces vemos cómo el pecado, hermanos, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte.
La paga del pecado es muerte. Y noten qué interesante aquí, porque Satanás le dijo a Adán y a Eva, ustedes serán como Dios. Ese fue el engaño. Pero noten cómo lo que el enemigo quiere es destruir al hombre, separarlo de Dios, que muera sin una comunión con Dios, que muera apartado de Dios. Y noten cómo entonces el pecado fue aumentando hasta tal punto que la tierra estaba llena de violencia. Y hoy nos encontramos, como lo decíamos al principio, en tiempos semejantes. En tiempos donde la tierra sigue viviendo en esa convulsión de violencia. Lo vemos en la televisión, lo vemos en la calle, lo vemos en los periódicos, lo vemos en las noticias, en todo lugar. Muchas veces que vamos, observamos cómo la tierra se está llenando de violencia y de maldad. Vean lo que escribió el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 1, si me acompañan ahí. Oseas escribió algo muy interesante acerca de la maldad que estaba gobernando en la tierra. Oseas capítulo 4, el que lo tenga lo puede leer. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice así: Amén. Escucha la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Amén. Noten lo que Oseas está diciendo. Y lo estaba diciendo en este tiempo al pueblo de Israel. Y no estamos muy lejos de esos días. No hay fidelidad, incluso en los matrimonios. No hay fidelidad en las amistades. No hay misericordia muchas veces ni lealtad en las personas. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Hay falso juramento, hay mentira, hay asesinato, hay robo, hay adulterio, hay violencia, hay homicidios tras homicidios. Y dice, por eso la tierra está de luto. Y fallece todo morador en la tierra, incluso los animales, las bestias del campo, las aves, se ven afectadas por esta violencia que el hombre ha ido desarrollando con el pasar de los años. Entonces noten, hermanos, cómo Oseas profetizaba esto al pueblo de Israel, y por eso Dios iba a entrar en juicio contra la nación de Israel. Y aquí vemos en los días de Noé lo mismo, y vemos en nuestros días lo mismo, hermanos. Entonces, qué interesante cómo el aumento de la maldad en la tierra nos acerca quizás a ese castigo de Dios, porque en cuanto la maldad aumenta, noten cómo el Señor está anunciando que va a ¿qué? A traer juicio sobre la tierra. Y el aumento de la maldad hoy en día, hermanos, nos acerca más a la venida de Cristo, como lo dijo Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, acompáñenme ahí, versículo 3, capítulo 3, versículo 7. Y luego el versículo 10, si alguien lo tiene y lo encuentra, lo puede leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 y versículo 10. Dice así: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. El 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Amén. Entonces noten cómo Pedro nos está diciendo aquí. Los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra, ¿qué? Por su palabra, ¿para qué? Para el fuego. Es decir, dice Pedro, guardados para el día del ¿qué? Del juicio y de la destrucción de ¿quiénes? Noten esa palabra. De los impíos. Lo mismo que está aconteciendo en tiempos de Noé.
En tiempos de Noé, Dios va a traer ese juicio por causa de quién, dice, por causa de ellos. Es decir, ellos son las personas que están cometiendo estos actos de violencia. Y lo mismo dice Pedro, viene un día de juicio a esta tierra por causa de quienes, de los hombres impíos. Pero el día del Señor, vean lo que dice Pedro, vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán como un estruendo y los elementos, lo que vemos, serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces noten cómo Pedro nos dice que también vamos hacia eso. Vamos hacia ese juicio también, donde el Señor va a consumir esta tierra con un fuego intenso. Entonces el Señor viene prontamente, hermanos, para traer un juicio debido a la maldad que ha ido aumentando en este mundo cada vez más. Pero antes de comenzar esa destrucción, antes de comenzar ese juicio, vean qué interesante, Dios le ordena a Noé hacer algo. Versículo 14 al versículo 16, si alguien lo quiere leer, noten cómo antes de esa destrucción, antes de ese juicio, Dios le ordena a Noé hacer algo. Amén. Del 14 al 16. Amén. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Amén. Entonces noten qué interesante. Antes de traer el juicio, antes de traer la destrucción, Dios le ordena a Noé hacer algo. Y le dice, harás un arca. Noten cómo Dios le ordena a Noé preparar un arca y le da las dimensiones, le da las medidas con las cuales va a construir esta arca. Y este era un proyecto inmenso, hermano. No sé si ustedes han escuchado que en Estados Unidos hay una réplica casi exacta de lo que es el arca de Noé. No sé si es en Tennessee o no sé dónde, pero hay una réplica exacta de lo que es el arca de Noé. En Holanda también se construyó un barco con las mismas medidas y dimensiones de lo que es esta arca, y era un proyecto inmenso para los tiempos de Noé. Pero notemos cómo Dios le da la orden únicamente ¿a quién? A Noé. Hazte un arca de madera. Y noten qué interesante cómo Dios le está mostrando su gracia a Noé. A Noé, en medio de toda aquella tierra que estaba llena de violencia, en medio de aquella gran cantidad de violencia, Dios le está mostrando a Noé su gracia, le está dando y le está mostrando el medio también por el cual iba a ser salvo. Le está diciendo, hazte un arca. Y aunque Noé no sabe cómo y para qué va a ser esa arca, él está escuchando esa orden de Dios. Hazte un arca. Y observemos que es Dios quien está trayendo juicio a los malvados, es Dios quien está trayendo juicio a los impíos, pero es Dios también que está trayendo ¿qué? Salvación a quienes han hallado gracia delante de Él. Entonces nadie puede decir, no, es que yo no sabía. Dios está trayendo juicio para los malvados, pero a la misma vez Dios está mostrando salvación a quienes han hallado gracia delante de Él. Y qué interesante, como ya lo mencionamos, viene un juicio a este mundo, hermanos. Viene un juicio a consecuencia de la maldad. Viene destrucción para los impíos, pero también viene salvación para aquellos que hallen gracia delante de Dios. Por eso ahorita cantábamos, no valemos por lo que somos, no valemos por nuestras posiciones, sino que valemos por el precio que Él pagó en la cruz. Entonces, qué interesante que la palabra nos da también una esperanza de que no moriremos en ese juicio. ¿Por qué? Porque el Señor ha provisto también a quienes creen la salvación. Entonces, 2 de Pedro 3:11, vean lo que dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Ya leímos con qué, con fuego.
destruidos con fuego, dice, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Entonces noten qué interesante, hermanos. Dios va a traer juicio a los malvados, a los impíos, pero también Dios está proveyendo salvación para quienes han hallado gracia delante de Él. Por eso aquí Pedro dice que si sabemos que va a venir ese juicio a este mundo, ¿cómo no hemos de vivir en una santa conducta y en piedad? ¿Por qué no hemos de vivir, dice Pedro, con diligencia? ¿Por qué no hemos de vivir en paz, sin mancha e irreprensibles? Entonces noten qué interesante, cómo la Biblia nos llama entonces a vivir de una manera obediente al Señor a raíz de ese juicio que viene, a raíz de esa condenación que viene a este mundo. Y me encanta cómo Dios le dice a Noé, va a venir un castigo. Va a venir juicio para los que han hecho la maldad, pero a quienes han hallado gracia delante de mí, viene salvación. Y por eso le dice, hazte ¿qué? Hazte un arca de madera. Noé no sabe en este momento para qué es esa arca. Noé quizás escuchó, ¿y qué es un arca? ¿Por qué la voy a hacer? O quizás empezó a preguntarse, ¿no? ¿Para qué será? ¿Por qué la iré a hacer? Pero vean qué interesante. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y aquí está, pero la dádiva de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado nos lleva hacia el castigo eterno. Lo que está aconteciendo con estos hombres en tiempos de Noé, el pecado los está llevando hacia el castigo de Dios. Pero noten, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna para quienes creen. Y es lo que le está dando a Noé. Es vida, es salvación de ese juicio que va a venir, de ese diluvio que va a venir. Entonces, es lo mismo, hermanos, en nuestros días. El pecado nos paga con muerte. El pecado nos paga con condenación. Pero el Señor nos regala, nos da vida eterna por medio de su Hijo amado. Y es lo que debemos de predicar, es lo que debemos de anunciar, hermanos. El Señor nos ofrece la salvación. Debemos de creer en Jesucristo. Por eso ahorita cantábamos. Es por fe en Él. Es por fe, es creer en Él, esa gracia que Él derramó en nuestras vidas. Entonces nosotros al creer en la sangre, al creer en el sacrificio, obtenemos ese regalo de la vida eterna. Y eso es lo que eso es lo que Noé, está viviendo en este momento. Dios le está mostrando su gracia al decirle, hazte ¿qué? Un arca. Construye un arca. Y vean lo segundo, Dios le da las instrucciones y se las da muy detalladas de cómo Noé debía construir esta arca. Y noten la palabra, si ustedes tienen su Biblia ahí y quieren remarcar, le dice 4 veces una palabra, le dice ¿qué? Harás. Harás, harás, harás y harás. Y noten qué interesante, esto nos enseña que es Dios entonces quien le da el modelo a Noé. Es Dios quien le da el diseño a Noé. Es Dios quien le da el plan a seguir ¿a quién? A Noé. Y no es Noé quien está decidiendo hacer el arca a su manera. No es Noé quien está diciendo, ¿por qué no le ponemos varias puertas así? Y aquí otra ventanita, y aquí le ponemos aquí otra cosa. No, es Dios quien le está dando el diseño. Dios es quien establece el plan, hermanos. Es Dios quien establece la manera en la que Noé va a ser salvo. Y Noé lo único que tiene que hacer es ejecutar ese plan. Es como el arquitecto, ¿no? Construye, diseña la casa y se lo lleva al albañil. El albañil, ¿qué tiene que hacer? Empezar a construir de acuerdo a lo que el arquitecto ha diseñado. Pero imagínense si el albañil empieza a discutir con el arquitecto. No, es que yo creo que aquí le hubiéramos hecho mejor otra salida. O le hubiéramos hecho por aquí otra cosa, otra ventana. El albañil simplemente ejecuta el plan. Ejecuta lo que el arquitecto ha diseñado en esa hoja. Y qué interesante aquí, Dios está estableciendo el diseño. Dios está estableciendo el modelo de cómo Noé va a ser
salvo. Noé no se pone a opinar si está bien o si está mal. Noé no se pone a cuestionar el plan de Dios. No se pone a preguntar y a decir por qué no lo hacemos de otra manera. Y si nos hubieran preguntado a nosotros, quizás hubiéramos dicho, no, pues yo pienso que mejor de esta forma, no, que yo pienso que mejor de esta manera. Imagínense. Y aquí vemos algo interesante, hermanos. La fe verdadera nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Noé lo que está haciendo es que obedeciendo lo que Dios le está diciendo. Harás un arca y le da las dimensiones y la medida va a ser así, 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 una ventana, una puerta, y así la vas a hacer. Entonces la fe verdadera, hermanos, la verdadera fe nos lleva a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. La mejor muestra de que tenemos una fe verdadera es que obedecemos lo que Dios dice en su palabra. Una fe que no es verdadera empieza a cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Empieza es que pero que aquí, no es que pero allá, y aquí a cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Y se recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo, si me aman, ¿qué? Guarden mis mandamientos. Simple. Si me amas, si tienes un amor verdadero hacia mí, ¿cómo lo vas a demostrar? Guardando lo que yo he mandado. Entonces, qué interesante, una fe verdadera es aquella que nos lleva a la obediencia. Y Noé lo está mostrando aquí. Él tiene fe en lo que Dios le ha dicho y simplemente va a ejecutar entonces el plan. Y qué interesante, Santiago nos dice también que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Si no hay una evidencia de la fe, entonces esa fe es ¿qué? Es falsa. No es una fe verdadera. Tiene que haber una evidencia, dice Santiago, de esa fe que hay en ti. Una fe sin obras está muerta. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo vemos a Noé yendo de la fe hacia la obediencia. Y es lo mismo que Dios desea en nuestros días, hermanos. En medio de tiempos de violencia, en medio de tiempos de corrupción moral en las personas, en este mundo, Dios quiere que vayamos en fe y en obediencia en su palabra. En fe y en obediencia en lo que Él ha establecido en su palabra. No que a nosotros se nos ocurra decir, no, es que yo creo que debería de ser así. No es que yo creo que podría ser así, no, es lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces noten qué interesante, el arca va a tener compartimientos y va a ser cubierta con brea por dentro y por fuera. Este posiblemente es un material sellador, es una resina quizás que va a impedir que se cuele el agua de afuera para adentro. Es un tipo de resina, un material que va a sellar, y la longitud es muy grande. Yo calculé que eran 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 14 metros de alto. O sea, es algo impresionante. Dicen que era un poquito más a la mitad del Titanic, casi 3/4 del Titanic. Entonces va a tener una ventana cerca del techo, y algo aquí interesante es que va a tener una puerta. ¿En qué lugar? A un costado. A un costado va a haber una puerta, y no dice que iban a ser 3 puertas, no dice que iban a ser 4 puertas, no, iba a ser una sola puerta. Y iba a tener 3 niveles. Era casi como una caja rectangular, ¿no? Esa arca, no sabemos exactamente si era como los barcos de ahora, pero era así, casi como una caja. Y notemos algo interesante aquí. Se nos dice que solamente va a tener una puerta al costado. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo que yo soy ¿qué? La puerta. Y si alguno entra por mí, ¿será qué? Será salvo. Noten qué interesante. Esta arca es casi una figura de nuestro Señor Jesucristo. La puerta, el arca, nada más va a tener una puerta, y esa puerta va a estar a un costado. Y me recuerda cómo a Jesús también le hirieron en un costado, hermanos. Y qué interesante cómo Jesús dijo, yo soy la puerta. Y si alguno entra por mí, y entra, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Noten qué interesante aquí, hermano. No sé si lo logran ver. El arca solo tiene una puerta. Noé y su familia iban a entrar por esa puerta, iban a ser salvos de ese diluvio.
Y luego iban a salir del diluvio al pasar e iban a encontrar entonces ahora descanso cuando Dios cortara toda aquella violencia que había en la tierra. De la misma manera, hermanos, el Señor Jesús dice, yo soy la única puerta. Yo soy la puerta por la cual ustedes deben de entrar y ser ¿qué? Ser salvos. Ser salvos y luego al salir por esa misma puerta encontrar ahora ¿qué? Descanso para sus vidas. No sé si lo logran ver, hermanos, pero Jesús está diciendo eso mismo. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta por la cual el hombre encuentra la salvación. Y si alguno entra por mí, será salvo y encontrará descanso. Y aquí Pastos nos habla precisamente de eso, como las ovejas van y encuentran ese lugar bonito para poder estar ahí, descansar, comer y estar en un lugar tranquilo. Entonces noten qué interesante, Dios traza su plan perfectamente para poder proveer salvación al hombre. No es el plan del hombre construyendo su propia salvación. No, es Dios quien ha trazado un plan perfecto para traer salvación al hombre. ¿Y es por medio de quién? De su Hijo amado. Dios ya estableció ese plan perfecto. Así como Dios le dio el plan perfecto a Moisés, a Noé, para poder ser salvo del diluvio, Dios ya estableció el plan perfecto para que el hombre pueda ser salvo. Y es por medio de la única puerta que hay. Nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Entonces noten qué interesante cómo Dios ha trazado ese plan perfecto y no es el hombre quien lo construye. No somos nosotros quienes construimos nuestra propia salvación. Dice 1 Pedro 1:20, dice porque Él, refiriéndose a Jesucristo, dice que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios para la salvación del hombre, hermanos, ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces notemos la semejanza aquí entre esa arca y nuestro Señor Jesucristo. Quien entra por esa puerta encuentra ¿qué? Salvación. Quien entra por Jesucristo encuentra salvación y vida eterna. Y es un plan que Dios ya había preparado desde antes de la fundación del mundo. Y observemos cómo es Dios entonces quien provee el medio y la manera en la que Noé va a ser salvo. Es Dios quien le dice, va a ser de esta forma, va a ser de esta manera. Entonces noten, Dios es el diseñador. Y Dios también es el constructor de nuestra salvación. Él envió a su Hijo a morir por nuestra culpa en un plan determinado para que nosotros fuéramos, ¿qué? Salvos. Entonces, qué interesante cómo el hombre y muchas religiones, aparte que hoy en día a nivel mundial hay muchas buscan construir la salvación y llegar a Dios por propios méritos. Pero el cristianismo es muy diferente. Es Dios quien se acerca a nosotros. Nosotros no podemos, sino que Él es quien provee el medio necesario para que nosotros podamos ser salvos. Y veamos en los versículos siguientes, vamos a ver cómo Dios le anuncia ahora a Noé la manera en la cual va a traer ese juicio. Ya le dijo, hasta el arca. Noé hasta este punto no sabe cómo va a ser ese juicio. Pero si alguien quiere leer el versículo 17. Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Amén. Entonces noten ahora aquí, ya le dijo que hiciera un arca, ahora Dios le anuncia la manera en la cual va a traer ese juicio. Le dice, yo traeré ¿qué? Un diluvio sobre la tierra. Ahora no es como que le cae el 20, pues esta caja quizás puede flotar en el agua y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces Dios le da la noticia a Noé de lo que va a pasar. Va a traer un diluvio y el diluvio va a ser el instrumento de castigo para destruir a todo ser viviente en el cual, dice, hay aliento de vida debajo del cielo. Noten cómo Dios sopló aliento de vida en Adán y en los animales, pero ahora el Señor va a destruir a toda esa carne en la cual hay aliento de vida a causa de la maldad del hombre. Dice, todo lo que hay en la tierra va a perecer. Dios va a usar entonces el agua para destruir a toda carne. Y notemos cómo lo dice el Señor, cómo lo dice Dios aquí, todo lo que hay
perecerá. Todo lo que hay perecerá, pues excluyendo los peces, ¿verdad?, que estaban en el agua. Entonces esto nos recuerda cómo lo que dijo Dios cuando creó en Génesis 1 y capítulo 2. Él creó todo, Él lo creó y al final dice, Dios vio que era bueno. Dios creó al hombre y vio también que lo que había hecho era bueno y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces noten cómo ahora todo eso se ha corrompido. De tal manera que Dios está ahora decidiendo volver a borrar todo eso. Todo lo que había creado en el capítulo 1 y capítulo 2, Dios dice, todo eso va a morir, va a morir. ¿Y qué pasaría hoy, hermanos, si nos dijeran estas mismas palabras? Viene un terremoto a tal hora, viene un huracán a tal hora, Sabinas, y todo lo que hay en Sabinas va a morir. ¿Qué haríamos? ¿Para dónde correríamos? Yo creo que todos agarraríamos para Monterrey, ¿va? O mirando hacia el norte, qué sé yo. Pero yo creo que nos asustaríamos, ¿no? Entraríamos en pánico y a buscar una montaña alta, o qué sé yo. Entraríamos y nos asustaríamos. Y imagínense lo que sintió Noé al escuchar esto que Dios va a hacer. Va a venir un diluvio. Todo el agua va a cubrir la tierra y todo lo que hay va a morir. Y Dios está dictando ya esta sentencia. Esta sentencia. Noten quizás la tristeza que llegó a sentir Noé en su corazón. Pero noten el versículo 18, lo que Dios le dice, a pesar de esa sentencia. Pero yo estableceré, ¿qué? Mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú y con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Noten qué esperanza le da Dios. 8 personas. Dios va a borrar todo lo que respira. Dios va a matar y destruir a todo lo que tiene aliento de vida. Y quizás Noé se entristeció. Quizás Noé se puso triste al escuchar esta noticia. Pero a pesar de esa sentencia le dice, pero, noten ese pero, estableceré mi pacto contigo. La humanidad se ha corrompido, la humanidad está en violencia, en maldad. El hermoso mundo que Dios ha creado está lleno de violencia y Dios debe de ajustar cuentas. Y la tierra va a ser inundada por el agua, pero Noé recibe, ¿qué? Buenas noticias para él. Buenas noticias para Noé. Yo estableceré mi pacto contigo. Es decir, Noé y su familia van a escapar ilesos de esa inundación. Ellos van a ser salvos de este diluvio que va a venir. Dios está haciendo un pacto, dice ahí, un trato, una promesa con Noé. Noé va a gozar de la provisión y el cuidado de Dios durante ese diluvio que va a venir. Y noten qué interesante, vemos que no es un pacto de Noé con Dios, es un pacto de Dios hacia ¿qué? Hacia Noé. Nuevamente es por gracia. Por eso dice aquí, Noé halló gracia. Y eso es lo que es, hermanos. Nosotros debemos de hallar gracia delante de Dios. Cuando Él venga, Señor, por tu gracia espero irme contigo. No por mis méritos, sino por tu gracia. Entonces noten cómo es Dios estableciendo ese pacto con Noé. Es un pacto de Dios hacia Noé. Es un pacto de Dios hacia Noé y su familia. Y esta es la enseñanza del Nuevo Testamento, hermanos, que la salvación es por gracia. Es por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, versículo 8 y versículo 9, si quieren acompañarme ahí, dice, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y vean lo que dice ahí, esto no procede de ustedes, no procede de ustedes esta salvación, sino que es un don de Dios, lo mismo que Noé está recibiendo aquí. Noé está recibiendo ese pacto de Dios para con él. No porque lo mereciera, sino porque Dios le está extendiendo su gracia. Dios está extendiendo su misericordia hacia Noé. Entonces la salvación no es por nuestros medios, hermanos. No es por lo que nosotros seamos o hagamos, porque la salvación no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, qué interesante. Noé aquí no está recibiendo este pacto porque haya hecho todo bien. No, es por gracia
Por eso si se fijan, lo primero que dice aquí en el versículo 8 dice que Noé halló gracia delante de Dios, y luego más adelante dice, y Noé era un hombre justo, íntegro y andaba con Dios. Es primero la gracia y luego las obras. Entonces, qué interesante, ¿no? Esta gracia fue dada también a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, leímos la semana pasada, dijo, tomando una copa y habiendo dado gracias, dijo, beban todos de ella. Y el Señor Jesucristo dijo, esta es mi sangre del nuevo, ¿qué? Del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Entonces ahora, esa gracia, hermanos, nosotros la recibimos por medio de la sangre que el Señor derramó en la cruz. Por medio de la sangre que Él pagó en la cruz, por medio de ese precio que Él pagó en la cruz, para perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Entonces noten qué interesante, es Dios nuevamente haciendo pacto con los hombres. Es Jesús diciéndole a los discípulos, beban de mi sangre, beban de ella, porque este es un nuevo pacto que es derramado para el perdón de pecados. Nuevamente Dios, el Señor, haciendo pactos con el hombre. Un pacto para perdonar sus pecados. Entonces, noten qué interesante. Cómo es Dios procura la salvación del hombre. Y qué interesante, vemos lo que le dice más en el versículo 19. Dios le dice a Noé que iba a meter parejas de aves y animales en el arca. Dice, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca. ¿Para qué? Para preservar la vida contigo. Macho y hembra serán. Dentro del arca, hermanos, Noé iba a meter 2 de cada especie. Pero noten qué interesante, un macho y una hembra. No dice 2 machos, ni dice 2 hembras. Entonces esto está... para preservar la vida. Exactamente. Es aquí donde entonces la ideología de género y todo lo que la corriente de homosexualismo y lesbianismo intenta decir que es normal, pues no es normal. Porque aún los animales para reproducirse tiene que haber un macho y una hembra. Entonces noten qué interesante, todo esto era para preservarles la vida contigo, para que estos animales se reprodujeran luego que salieran del arca. Entonces Noé debía de meter 2 de cada especie, y Dios lo dice perfectamente aquí, macho y hembra de todos los animales vivientes, para preservar la vida en la tierra. Versículo 20, vean, si alguien no quiere leer. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Amén. Entonces se mencionan grupos generales, ¿verdad? Aves, de animales o bestias, dicen otras versiones, y de todo ¿qué? Reptil de la tierra. Entonces son grupos generales, ¿no? Que está el escritor diciendo ahí. Pero noten la frase que resalta aquí, una frase que llama la atención. Dice, 2 de cada especie, que dice, vendrán ¿qué? A ti, para que les preserves la vida. Y noten qué interesante, hermanos. El Señor le está diciendo a Noé y le está asegurando a Noé que él no va a tener que ir a buscar estos animales. Él no va a tener que ir a buscar esos animales, sino que estos van a ¿qué? A venir hacia Él. Hermanos, qué sabiduría de Dios. Qué tremendo conocimiento de Dios. Cuán insondable, dice la palabra, son sus pensamientos. Si Noé hubiera ido a buscar estos animales, quizás Noé no hubiera sabido la manera precisa en la cual poderlos escoger, quizás seleccionar estas parejas conforme esos genes en sus células para que estos pudieran luego reproducirse y llegar a producir toda esa gran cantidad de colores y variedades que hay hoy en día. Noé quizás hubiera agarrado esto y ya, vámonos. Pero noten cómo es todo. Es Dios quien está trayendo esos animales hacia el arca. El plan es tan perfecto de Dios y su infinita sabiduría es tan grande que Noé no va a tener que hacer nada por ir a buscar esos animales.
Ellos solo van a venir porque luego Dios va a hacer las combinaciones necesarias para que esos animales se reproduzcan y surja esta variedad que hoy tenemos en día, hermanos. Entonces vemos cómo es Dios, hermanos, quien está detrás de todo. Vemos cómo Dios está en un plan perfecto de salvación para con el hombre. Es por eso que en la cruz vemos ese plan perfecto llevado a cabo, hermanos, para que nosotros entonces creamos y seamos salvos. Nada fue hecho al azar. La muerte del Señor Jesucristo, lo hemos visto a lo largo del estudio de Mateo, no es algo que ha ocurrido al azar o circunstancias al azar, no, es todo en un plan perfecto y determinado por Dios. Entonces, ¿quién puede comprender la sabiduría de Dios? ¿Quién puede comprender sus pensamientos? Nadie. Y dice el versículo 21, y tú, toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ¿quiénes? Para ti y para ellos. Noten, también el arca debe de llevar alimento. Hasta este tiempo las plantas servían de alimento para el hombre y para los animales, lo dice en Génesis capítulo 1, versículo 29 y versículo 30, vean lo que dice ahí. Capítulo 1, versículo 29 y versículo 30, dice, también les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra y de todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Es decir, la dieta aquí es de puros ¿qué? Vegetales, ¿verdad? Entonces el que quiera hacerse, ¿cómo se llama? Vegano, pues ahí está para que si quiere subirse al arca, vea también que ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces son plantas, son quizás semillas, son granos los que van a consumir, quizás unas tortillitas ahí de harina, bien calentitas o qué sé yo, unos tamales. Imagínense, ahí no van a matar ningún animal, porque no pueden matar animales. Entonces Dios le dice, toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Entonces, noten cómo las plantas eran el alimento hasta este momento que Noé está cerca de construir esta arca. Y esto pues hacía posible esa convivencia, ¿no? Que pues cómo voy a matar un león y luego el otro se lo va a comer y aquí, o vamos a matar unos conejos y el tigre por allá, salud, va a andar detrás. No, Noé debía de almacenar suficiente comida para por lo menos un año, que es lo que se nos dice aquí que dura el diluvio. Entonces noten qué interesante, hermanos, cómo Dios en su sabiduría le dice a Noé, recoge todo esto y almacénalo allí. Ahora pregunta, ¿qué estarían pensando todas aquellas personas al ver a Noé construir el arca? Al ver a Noé que se le están juntando un montón de animales y al ver a Noé almacenando comida en esa arca. ¿Qué estarían pensando? No, hombre, este está loco. La verdad que se les zafó un tornillo y otros más por ahí. Ese es un hombre loco. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué invierte su tiempo en eso? ¿Por qué no disfruta como nosotros? Comamos, bebamos, démonos en matrimonio, hagamos lo que queramos, démosle vuelo a la hilacha, vivamos una vida a nuestra manera, alejada de Dios, en violencia, en maldad. Y este hombre perdiendo el tiempo en eso. Imagínense lo que habrían de decir aquellas personas alrededor de Noé, alrededor de su familia, cómo Noé quizás tuvo que lidiar con esas personas viniendo a sus hijos y tratándolos de seducir que fueran hacia esa violencia. Cómo Noé tuvo que lidiar para preservar esa fe en su familia, esa fe en sus hijos. Hermanos, hoy en día Satanás sigue haciendo lo mismo. Sigue tentando a nuestras vidas, sigue tentando a nuestras familias, sigue tentándonos para que vayamos hacia el pecado, para que corramos hacia la violencia, para que abandonemos el entrar al arca, que abandonemos el poder encontrar la salvación y vayamos a donde está todo mundo viviendo en el pecado. Y constantemente hay gente que te dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a perder el tiempo ahí? Otros dicen, para que te saquen el dinero para esto. Empieza la gente a decir todas esas cosas.
El enemigo lanzando ataques a nuestra vida, a los jóvenes, diciendo, ¿para qué pierdes el tiempo? Vámonos a la disco, vámonos aquí, vámonos a disfrutar, vente, vayamos allá, conozcamos de esto, drogas, sexo, alcohol, todo ese tipo de cosas, hermanos, que vienen como flechas lanzadas hacia nuestras vidas para llevarnos hacia la muerte, hacia el juicio de Dios. Entonces noten qué interesante cómo Noé quizás está lidiando con todas esas cosas alrededor. Gente que se está burlando de esto que él está haciendo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento pues no había llovido en la tierra. No había caído agua en la tierra. ¿Cómo que ese hombre está construyendo una caja? ¿Y para qué es, Noé? Pues viene un diluvio. ¿Y qué es eso, Noé? ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué va a venir? Pero Noé halló gracia delante de Dios. Noten qué interesante, Noé va a tener suficiente trabajo también en el arca, pues alimentando estos animales, ¿va? Noé no va a pasar de balde en el arca, va a tener mucho trabajo como para no aburrirse, poniéndole comida a los pájaros, poniéndole semillas a la jirafa, a los elefantes. Hermanos, es un trabajo en el cual él dedica su vida y dedica a su familia. Y vemos en Noé entonces una figura de Cristo, hermanos. Un tipo de Cristo a quien se debe que el mundo se mantenga en pie. Dice la palabra, en Él todas las cosas permanecen, dice Colosenses. Por Él y para Él son todas las cosas. Lo que cantábamos ahorita, a Él sea la gloria. Entonces Él es el que preserva a la humanidad de sufrir la destrucción, de sufrir la ruina del pecado. Si nosotros entramos en Él por esa puerta, como dijo, si nosotros venimos hacia Él y entramos, encontraremos salvación. Por eso esta arca es una figura de Cristo, no es una figura de Cristo que está preservando a la humanidad. Entonces, qué interesante, el Señor nos ofrece esa dádiva perfecta. Esa dádiva de Dios, ese regalo perfecto que es la salvación. Pero tan solo debemos entonces tener fe y vivir ¿en qué? En obediencia. Versículo 22, ya para terminar, vean lo que dice. Vean qué interesante y si quieren, marquen en sus Biblias ahí lo que pasó. Y dice, así lo hizo Noé. Y dice, vean, conforme a todo lo que Dios le había ¿qué? Mandado, así lo hizo. No, es que le vamos a poner 3 puertas, le dijo quizás Sem a Noé. O Cam le dijo, no, pues pongámosle unas 3 ventanas para que se mire más bonito. Una para mi hermano y otra para mí. No, ¿verdad? Dios le dio el modelo a Noé. Y así lo hizo Noé. Noé fue obediente. Noé fue fiel a las instrucciones de Dios. Noé lo hizo tal y cual Dios se lo había dado. Hebreos 11:7 dice que Noé con temor preparó el arca. Con temor, o sea, una vida de temor a Dios, una vida de reverencia a Dios. Dios me dijo que hiciera esto y lo tengo que hacer. Dios me dijo que preparara esto en estas medidas de esta manera y lo tengo que hacer. Hermanos, el Señor nos habla por medio de su palabra la manera en la que nosotros debemos de vivir, la forma en la que nosotros debemos de vivir en este mundo. Y si nosotros lo hacemos así, estamos en una obediencia delante de Él. Una fe verdadera se expresa en obediencia delante de Dios. Entonces noten cómo Noé preparó el arca con temor mientras obedecía a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Preparar, entrar en el arca que es el Señor con temor, con reverencia, en obediencia a su palabra. No somos perfectos, claro que no, pero con temor reverente delante de Él, esperando hallar gracia ante Él en aquel día. Pedro se refirió a Noé como pregonero de justicia, capítulo 2 de su segunda carta, versículo 5. Él pregonó justicia, vivió una vida recta delante de aquellos hombres que vivían en el pecado, que corrían hacia el pecado. Noé tuvo fe en la palabra de Dios. Noé fue obediente a la palabra de Dios y como resultado trabajó e hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Noten lo que dice ahí, conforme a lo que Dios le había mandado. Entonces, quizás sus contemporáneos, como lo dijimos, se están burlando de él.
Están riéndose de él, están afrontándolo y queriendo desanimarlo en ese trabajo, ¿no? Y le están diciendo, pues ya, deja de hacer esto, ¿cuánto tiempo va a llover? ¿Y cuántos años llevas ahí? Lo están quizás desanimando y afrontando, pero noten, Dios le dio a Noé las instrucciones y Noé las siguió fielmente. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos de obrar, de obedecer a Dios, obedecer sus instrucciones que vienen en su palabra y cumplirlas fielmente. Vivir una vida de obediencia a Dios conforme su palabra. Aquí Noé nos enseña algo también. Si nuestra meta en la vida es vivir para la gloria de Dios, entonces así como Noé, trataremos de aprender cuál es la voluntad de Dios sin conformarnos a ella. ¿Por qué? Porque Dios le está mostrando a Noé cuál es su voluntad. Y Noé la está, ¿qué? Obedeciendo. Noé no está diciendo, ¿y por qué lo vas a destruir? ¿Y por qué lo vas a hacer? No, Noé simplemente está obedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, si nuestra meta es vivir para la gloria de Dios, debemos de aprender entonces a conformarnos, a saber cuál es la voluntad de Dios. Y esto viene como resultado de vivir una vida de obediencia a Dios. Muchos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Te preguntaría, ¿estás viviendo en obediencia delante de Dios? ¿Estás viviendo en obediencia delante de Dios? ¿Estás andando con Dios? Porque su voluntad ya está escrita en su palabra. Entonces quiere decir que entonces no has ido a su palabra para conocer cuál es la voluntad de Dios hacia tu vida. Entonces cada golpe de martillo, hermanos, cada corte de madera que Noé daba era un llamado al arrepentimiento a aquellos que estaban alrededor. Era un llamado a aquellos a que también prepararan sus arcas. Y hoy en día, hermanos, las cosas pues no son muy diferentes. Son casi idénticas a los tiempos de Noé. Cada día muchas personas se les advierte del juicio que vendrá. Cada día muchas personas se les anuncia, viene el Señor y viene pronto. Y viene a traer juicio y castigo a aquellos que han obrado perversamente. Y aún así muchos no creen. Y aún así muchos dicen, no, pues yo para qué voy a ir ahí. No, otro día voy, como que fueran citas, no, otro día lo programamos, me dijo uno así. Entonces, el mundo está viviendo separado de Dios. Pero nosotros, hermanos, debemos de estar fielmente construyendo el arca, trabajando en esa obediencia delante de Dios, en la cual entraremos en él. ¿Para encontrar qué? Descanso. Jesús dijo, versículo 36 del capítulo 24 de Mateo, si quieren acompañarme ahí ya para terminar. Y lo acabamos de leer hace un par de semanas atrás. Capítulo 24 de Mateo. Versículo 37 al 39. Si alguien lo quiere leer, con mucho gusto, porque estos versículos están muy, muy, muy interesantes. Amén. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Palabras del Señor Jesucristo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice que así como en los días de Noé, así va a ser su venida. Y nos da aquí, en aquellos días, antes del diluvio, durante Noé estaba construyendo el arca que acabamos de leer, ellos estaban comiendo, ellos estaban bebiendo, ellos estaban casándose y dándose en matrimonio. Y estas frases y estas palabras nos hablan simplemente viviendo a su manera, viviendo conforme lo que ellos querían, conforme a su propia voluntad. Y estaban viviendo de esa manera hasta el día en que Noé entró en el arca. Vean, hasta que Noé se terminó de construir, algunos dicen que fueron 120 años, hasta ese momento en que Noé entró en el arca y se cerró, siguieron viviendo de esa manera, alejados de Dios,
sin Dios en su corazón, sin conocimiento de Dios. Y no comprendieron, versículo 39, hasta que vino el diluvio, hasta que vino el juicio de Dios al mundo, comprendieron lo que Noé había estado haciendo todo ese tiempo. Y se lo llevó a todos, dice ese diluvio. Y Jesús dice, así será mi venida. Entonces, hermanos, tenemos tiempo entonces nosotros. El hecho de estar aquí, hermanos, es por gracia de Dios. Dios nos está dando ya la salvación. Tan solo debemos trabajar y seguir construyendo esa arca para nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo. Llamarlos a que entren también en el arca. A que entren en el arca y que no les vaya a pasar como a estos hombres. Que hasta que vino el juicio, supieron que lo que Noé estaba haciendo, entonces tenía razón, tenía lógica. Vendría un castigo de Dios para aquellos que vivían en impiedad. Entonces debemos de anunciar esto a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, que viene un día de juicio. Y que el que no se arrepiente, el que no entra por la puerta, va a sufrir destrucción, va a sufrir este castigo. Pero noten, Dios está proveyendo el arca. Dios está proveyendo también el medio de salvación. Y ya lo proveyó por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es tan solo de creer, hermanos. Entonces vivimos en un mundo de corrupción bajo el juicio de Dios. Pedro lo dice, estos cielos y esta tierra ya están preparados para el fuego. Debemos de vivir una conducta recta y hacerle ver a las personas que necesitan arrepentirse, si no el juicio de Dios vendrá sobre sus vidas. El Evangelio es así, hermanos. El Evangelio es o estás de este lado o estás del otro lado. O vas al juicio o vas a la salvación. No podemos estar con un pie adentro y un pie afuera del arca. No. Entonces noten qué interesante, hermanos. Prediquemos esta verdad a todo mundo. La recibirán por gracia de Dios y serán guardados del castigo eterno. Amén. Eso es lo que podemos aprender en estos pasajes. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?